Hola, ¿qué tal? Soy Fran. Tengo 16 años y soy un amante de la relojería. Y para continuar con esta sección de reviews vintage de la que ya tengo dos vídeos en el canal, que te recomiendo encarecidamente que los veas, tenemos este reloj electrónico, un Citizen Cosmotron que data del año 1972. Y sin más dilaciones, comenzamos con un poco de historia. Y es que en el año 1966 Citizen presentó su gama de relojes X8, que posteriormente se conocerían como Citizen Cosmotron. Esta producción de estos relojes Citizen duró unos 10 años y comenzó en el año 1966 con el Citizen X8, que contaba con el calibre 0801, un calibre con 25 rubíes y 18.800 alternancias por hora. Tantos rubíes eran innecesarios para este tipo de calibres, como se verán en las próximas variantes de este mismo. Pero para justificar el alto precio tenían que poner algo más llamativo. Pusieron un diseño muy poco común y una alta cuenta de rubíes. En el año 1969 se presentó la segunda versión. Se llamaba Citizen Cosmotron Chronomaster y contaba con una variación del calibre anterior, pero esta se llamaba 0802. Citizen decía que este reloj tenía capacidad de precisión de cronómetro, aunque esta precisión no estaba certificada por ningún organismo oficial. La segunda generación también se lanzó en el año 1969 y constaba de dos variantes del calibre que partían de la misma base: el 0880 con 18.800 alternancias por hora y el 0840 con 21.600. Ambos tenían 12 rubíes. El nombre del reloj pasó a ser de solamente X8 a ser X8 Cosmotron. Esta serie se presentó como una alternativa de gama un pelitín más baja al anterior mencionado X8 Chronomaster. Para los años finales de esta segunda generación, el logo X8 se quitó y pasaron a llamarse simplemente Citizen Cosmotron. De esta segunda generación también hubo un calibre muy especial, que partía de la misma base de los 08, en este caso se llamaba 0820, y era un cronómetro certificado por la Asociación Japonesa de Cronómetros. Y era un calibre que estaba numerado, con número de serie cada uno, del que se hicieron muy pocos ejemplares y que el reloj que lo montaba era el primer reloj de titanio de la historia, que Citizen decía que la composición del titanio era 99,6% titanio. De este reloj se estima que se hicieron unas 2.000 unidades. Por lo tanto, es un reloj muy raro y muy apreciado por los coleccionistas. Para la tercera generación, que se presentó en el año 1972, se lanzaron los siguientes calibres: Citizen 7801, 02, 03, 04 y 06, siendo el 7803 el más especial, el que más funciones curiosas tiene y el que monta el reloj de hoy. Todos estos calibres ya latían a 36.000 alternancias por hora y tenían una cuenta de rubíes muy baja, de 8 rubíes, pero no era necesario tener más rubíes, ya que al ser un tren de engranajes que no tenía la fuerza de un muelle real, era un tren de engranajes que no sufría mucho desgaste respecto a sus competidores mecánicos, que sí que sufrían muchísimo más desgaste debido a la alta fuerza del tambor de cuerda que la ejercía sobre el resto de tren de ruedas. Por lo tanto, podríamos decir que este era un tren de engranajes desestresado. Por lo tanto, no necesitaba tanta cantidad de rubíes. Para mediados del año 1974 se introdujo la última versión de relojes electromecánicos de Citizen, que era el Citizen IC12, y que, como su nombre indica, la aguja daba 12 tics por segundo, por lo que latía a 43.200 alternancias a la hora. Era un reloj
que montaba un calibre diseñado en principio para mujer, pero que después se aplicó a relojes de hombre. Por último, el último modelo ya era un reloj de diapasón, pero el Citizen lo metió en la categoría de Cosmotron, ya que solamente tenía una bobina respecto a las dos que tenía el calibre licenciado por Bulova de la gama un poquito superior. Por lo tanto, como Citizen no sabía en qué gama meter ese modelo, lo metieron en la gama de Citizen Cosmotron. Pero ese no lo vamos a tener en cuenta, ya que no es un reloj electromecánico, sino de diapasón. Después de toda esta chapa histórica, nunca mejor dicho, pasamos a lo que de verdad nos interesa, que es el reloj. Y comenzando por la esfera, es una esfera muy simple, con el logo de Citizen a las 12, el texto Electronic impreso en la esfera junto con el texto Cosmotron. Mientras que el logo de Citizen, tanto el logo de Cosmotron, son logos aplicados, al igual que todos los marcadores de hora. Y el cuadrante del día del mes y del día de la semana. Este reloj en particular era un reloj que se vendió en Italia, por lo tanto el día de la semana lo tenemos solamente en italiano. Las agujas, de nuevo, nada sorprendente, simples, cumplen su función y ya está. La verdad que no hay mucho más que hablar de ellas. Pasando a la caja, tenemos una caja en acero con una forma bastante bonita, a que a mí me hace recordar a una mantarraya, la verdad que no sé por qué, quizás sea por los flancos en ángulo, pero que tampoco es nada de especial, hasta que le damos la vuelta y vemos que es una caja monocasco y que tiene dos pequeñas compuertas de acceso, podríamos decir, que nos llevan la grande a la batería, que se puede abrir con una moneda para que se pueda cambiar fácilmente, y la pequeña es un tapón que nos lleva al tornillo de regulación del volante, por si necesitamos regular el reloj, no tener que desmontar todo, porque claro, para sacar este calibre hay que quitar el cristal, quitar la corona, que es bastante complicado ya que hay que darle a un pulsador que está bastante escondido. Entonces, para que no tengamos que hacer todo eso, para simplemente ajustar un poco el reloj, nos da acceso al tornillo de regulación del volante. Por otra parte, tenemos la corona a las 3 con las letras CTZ de Citizen y una de las peculiaridades de este reloj, un pulsador a las 8. Para explicar este pulsador a las 8, primero tenemos que hablar del calibre. Como he dicho antes, el calibre 7803, con 8 rubíes y 36.000 alternancias por hora. Un calibre bastante bien hecho y muy preciso, del que Citizen decía que era capaz de precisión de cronómetro, aunque no tiene ningún tipo de certificación. Por eso este era el Citizen especial, que contaba también con el calibre, en vez de en color acero, dorado, ya que era algo como más prestigioso. Y este pulsador a las 8 finalmente lo que nos hace es que cuando lo pulsemos, las agujas del segundero en cualquier posición vaya a las 12 y la aguja de los minutos, siempre que esté de -3 a +3 minutos de las 12 en punto, también la lleva a 0, o sea, a las 12 en punto. Esto sirve para ofrecer una sincronización exacta. Por ejemplo, cuando tú oías el pitido de la radio, le pulsabas a este botón y el reloj ya estaba perfectamente sincronizado con un reloj atómico. Otra particularidad de este calibre, y que es el único reloj del mundo que ha utilizado este método para poder tener un cambio rápido de día y fecha, es al pulsar la corona con las 12 hacia arriba, cambiamos el día del mes, mientras que le damos la vuelta al reloj y volvemos a pulsar la corona, cambiamos el día de la semana. Esto es un mecanismo que en la parte de la esfera cuenta con un pequeño, podríamos decir, martillo,
que tiene dos canales. Estos dos canales se desvían hacia un lado o hacia otro dependiendo de la posición y hacen que, dependiendo de si está boca arriba o boca abajo, cambie una cosa u otra. Un sistema muy curioso y que, como he dicho antes, no se ha usado en ningún otro reloj. Pasando al brazalete, tenemos un brazalete de eslabones sólidos que la verdad que sorprende por su calidad. Es un brazalete muy bien hecho y que le pega perfectamente al reloj, ya que es el original. Sí que es cierto que este reloj yo prácticamente no lo uso con este brazalete, porque es un reloj, sinceramente, muy aburrido. Un reloj con la esfera blanca de 3 agujas, día y fecha, sinceramente no dice nada. Por eso le pongo otras correas. Por ejemplo, esta verde que le he hecho yo, que creo que sinceramente le pega mucho y hace que tenga un aspecto mucho más juvenil. Asimismo le puedo poner cualquier correa de cualquier color, porque con esta esfera pega perfectamente y hace que se vea un reloj mucho más moderno. Respecto a precios, es un reloj sorprendentemente económico, que se puede encontrar de unos 80 a 200 euros, más o menos. En ese rango puedes encontrar piezas bastante buenas. Sí que tienes que tener en cuenta que estos calibres son algo delicados. Entonces, si ves un reloj que no funciona, a no ser que sea por un precio irrisorio, no te recomiendo comprarlo, ya que a la hora de repararlos, por experiencia propia, son bastante complicaditos. No por la parte mecánica, que es relativamente sencilla. Si sabes más o menos lo que estás haciendo, se puede desmontar y volver a montar fácilmente, sino por el circuito impreso, que ya es más complicado y nos metemos en terreno de electrónica, que muchas veces te puede dar un reloj barato un quebradero de cabeza inmenso. Así que si estás decidido a comprarte uno, te recomiendo que, a no ser que seas un manitas, comprarte uno que esté funcionando. Y bueno, para concluir, voy a daros mi opinión sobre este reloj. Y es un reloj que personalmente me encanta y que cuenta con muchas funciones y pequeños detallitos que, si no sabes lo que es, nunca te enterarías. Funciones muy curiosas y que solamente se han usado en este reloj y hacen de él una pieza bastante exclusiva por el hecho simplemente de tener estas pequeñas funciones. Y la verdad que, una vez hecho un buen servicio, yo el mío le hice un servicio hace un mes y pico, el reloj es súper preciso. El mío ahora mismo ronda los menos 2 segundos al día de ponerlo constantemente y el reloj es súper preciso. Lo recomiendo encarecidamente, pero también hay que tener en cuenta las desventajas, como todo. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y os agradecería que en los comentarios me contaseis qué os parece esta pieza, si os gusta, si la conocíais o si tenéis alguna. De nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.